A todos nuestros amigos, familiares de Avivamiento Betel, una vez más muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy juntamente con mi esposita, con Jackie, vamos a compartirles la segunda parte de Tan Solo Creer 2, Jope, creyendo con esperanza. Amén. Amén. Amén, así es. Le damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que Él nos da de acercarnos una vez más a su misericordia, a escuchar su palabra, y pues también de una vez les damos gracias a los que se empiezan a conectar. Bienvenidos. Sabemos que esta noche es una noche también especial como muchas, pero esta noche es algo tremendo porque el Señor nos llevaba como a ese tiempo de descansar en Dios, de recordar tal vez esas promesas que el Señor nos ha dado a través de todo este tiempo, de todos estos días tal vez difíciles, pero algo que el Señor nos hablaba muchísimo cuando el Señor nos ayudaba a preparar esta palabra de Tan Solo Creer 2, es tener esa esperanza, y le llamamos hope, que es esperanza en inglés. En Dios solamente está callado. Esa esperanza nos va a ayudar a tener esa fe de confianza en el Señor. Pero vamos a orar para iniciar esta palabra, este tiempo, este mensaje que el Señor nos ha regalado en esta noche. Y quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. Vamos a pedir que el Espíritu Santo hoy sea en medio de nosotros, en cada hogar, en cada lugar donde estemos, y que nos impregne de esa presencia preciosa de su Espíritu, y que esta palabra pueda traer esa consolación que tal vez muchos necesitamos. Amén. Alma mía, amado Dios, en Dios solamente Padre poderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias, poderoso Rey, Señor, porque sabemos, Señor, que nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro amparo, Señor, solamente vienen de ti, Señor. Pedimos, Espíritu de Dios, que tú estés hoy en medio de nosotros. Espíritu Santo, visítanos en esta noche. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Señor, disipa todo aquello, Señor, que nos roba tu atención, Señor, que nos aleja de conocer tu verdad, tu palabra. Señor, hoy queremos, Señor, escucharte, hoy queremos aprender, hoy queremos, Señor, ser consolados en ti, Padre poderoso. Necesitamos, Señor, de esa dulce presencia de tu Espíritu, y te rogamos en esta noche que tú estés en medio de nosotros, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, y te damos la gloria y la honra desde ya, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en medio de nosotros. Bendice este tiempo, bendice esta palabra, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria, y bendice cada persona, Señor, que se conecta en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Y quiero que por favor me acompañen al libro de Primera de Samuel. Vamos a ir por un momento al libro de Samuel, Primera de Samuel. Espera en él en todo tiempo. Dice a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 6. Y quiero leerles una tremenda historia. Dios es nuestro refugio. Me encontré aquí en la palabra, y digo tremenda porque tal vez, muchas veces nosotros nos encontramos o nos enfrentamos a momentos difíciles, situaciones donde a veces las guerras no solamente son lo que habló en la palabra, lo que el Señor nos enseñó en la palabra, sino que tal vez a veces en medio de nosotros, de nuestra casa, de nuestro hogar, nos enfrentamos a diferentes situaciones que las podemos comparar con nuestra vida cotidiana. Lo que pasa en la Biblia también lo podemos comparar. Y quiero hablarles acá acerca de una batalla en la cual se enfrentó el rey Saúl, Jonatán, y
Recordemos que Jonatán era el mejor amigo, el amigo amado del rey David, pero ellos tuvieron que enfrentarse a un ejército grandísimo de los filisteos. Pero quiero leerles desde el versículo 6 y ya les iré explicando. Dice la palabra, 1 Samuel 14:6, dice la palabra: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Di conmigo ahí donde tú estás: quizá haga algo Jehová por nosotros. Quizá haga algo Jehová con nosotros. Amén, por nosotros, amén. Pues no es difícil para Jehová salvar a muchos con pocos. Luego dice en el versículo 13: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él un paje de armas. A los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que caían tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. El versículo 15 dice: y hubo pánico en el campamento, tal vez como el que a veces nosotros nos toca enfrentar, como esos tiempos de pánico. Dice: y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Dejémoslo ahí. Dice la palabra que Saúl tuvo que enfrentarse a un ejército grande de los filisteos, y dice que él se fue con pocos hombres. Dice más o menos que hubieron 3,000 hombres con él, en los cuales Saúl se asustó de ver una cantidad de hombres. Pero dice también la palabra que Jonatán, en los que puedan leer todo el versículo 14 de 1 Samuel, habla de cómo Jonatán, él le decía a Saúl, decía: no, vamos a enfrentar este gran ejército con los pocos que tenemos y solo con 2 espadas. Entonces yo decía, tremendo. ¿Cómo puede alguien, o cómo le puede pasar por la mente a alguien enfrentar un ejército tan grande solamente con 2 espadas? Por eso es que Jonatán dice: quizás haga Dios algo por nosotros. Y este es un tiempo en el que tal vez esta es la palabra, como una palabra rema, en la cual nosotros podemos decirle al Señor: Señor, tal vez en este tiempo de pandemia, de situación difícil, de enfermedad, de la economía como está, de todo lo que estamos viviendo aún en nuestras familias, Señor, tal vez todo esto está sucediendo porque en algún momento tú vas a hacer algo. Y la esperanza es esa ilusión de que Dios va a hacer algo. Esa es la esperanza. Dice el tema: tan solo debemos creer, pero a través de la esperanza. Porque la fe tal vez es eso que ya es la convicción de que ya va a suceder, es una seguridad de que ya el Señor lo va a hacer. Pero la esperanza es esa ilusión, o sea, es un poco más atrás, que nos dice: hay algo, es una chispa en nuestro corazón que dice: algo puede suceder, algo va a ser Dios. No sabemos cómo, no sabemos en qué momento, no sabemos en qué lugar, pero tenemos esa chispa en nuestro corazón, o eso algo que nos dice, alguien diría ese sexto sentido, pero es algo que habla en nuestro corazón, de que es como una paz, como una tranquilidad que nos dice: Dios va a hacer algo, Dios va a actuar, Dios va a orar. Y dice la palabra que el Señor les dio la victoria a ellos. Ellos pudieron, dice en el versículo 13, dice: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas, e iban tras de él los mataban. Pero luego dice ahí en el 14: y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, porque los filisteos se repartieron como en 3 grupos,
Pero dice Jonatán, vamos por este primer grupo. Y Dios les dio la victoria en ese primer grupo. Porque hubo una convicción en Jonatán, yo no sé si tal vez porque era el mejor amigo o el hermano amado de David, pero él tenía esa fe. Yo digo, tal vez David le traspasó esa fe o esa esperanza. Le decía, vamos a confiar en Jehová, algo va a hacer el Señor. Y eso es lo que queremos hablarles en esta noche, de que hay una esperanza, hay un hope de parte del Señor para avanzar, para seguir creyendo en el Señor, para confiar en Dios, para creer que esa ilusión permanezca en nosotros, no se desvanezca, sino que creamos, Señor, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo en mi familia, tú vas a hacer algo en mi hogar, tú vas a hacer algo en mis hijos. A veces vemos las situaciones y los problemas tan arriba que decimos, no, pero Dios, no creo que Dios vaya a hacer algo, porque la situación es tan difícil, es tan dura. Vemos la situación del país y como que nos centramos solamente en eso y decimos, no, esto es imposible, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder. A veces nos llaman los familiares y ¿cómo va? No, ahí llevándola con paciencia. Y es algo tan tremendo decir, no, ten esa fe, ten esa ilusión, ten esa esperanza de que Dios va a hacer algo en este tiempo. Amén. No sé si Amén, muy bien, amor. Qué tremendo versículo. Yo quisiera repetírselos un poco porque me parece tremendo. Primera de Samuel 14:6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Es que para Dios no hay nada difícil. Para Dios nosotros necesitamos es tener fe. Si nosotros tenemos la claridad de la fe y lo que dice Jackie, el hope, o sea, la esperanza. Si tenemos esa fe acompañada con la esperanza, para Dios no hay nada difícil. Que estamos pasando por cosas difíciles, es cierto para todos. Pero si nosotros tenemos esa fe y esa esperanza, Dios también estará con nosotros. Porque para Él no es difícil salvar a muchos o salvar a pocos. Y dice el versículo 7, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí yo estoy contigo a tu voluntad. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Por eso él se fue con él confiado, dijo, bueno, yo voy con esa fe, pero como ese paje de armas era como esa esperanza, iban los dos ligados. Dios me mostraba eso mientras Jackie oraba y nos regalaba la palabra. Ese Jonathan era como esa fe tan tremenda que necesitaban ir ganando terreno, derribando los enemigos, y ese Jope, esa esperanza, era el paje de armas. Y ahí iban los dos ligados, porque la fe siempre tiene que estar ligada a esa esperanza. Amén. Y yo tengo una palabra que el Señor me regaló aquí en Números, el libro de Números, desde el versículo 16, capítulo 13, número 13, 16. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o es numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si hay en él árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las nuevas primeras uvas. Entonces Moisés manda a 12 príncipes. Moisés manda a 12 hombres para que vayan a reconocer la tierra prometida. En este tiempo habían salido de Egipto, anduvieron 40 años por el desierto porque eran hombres obstinados en su corazón, porque eran arrogantes con Dios, porque desafiaron a Dios 10 veces y le causaron ira al Señor, y por eso estuvieron 40 años por allí. Pero ya salen de allí y el Señor les dice que ya llegó el tiempo de darle la tierra prometida.
Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra donde no les faltará nada, es una tierra de prosperidad y es una tierra donde tendrán abundancia de todas las cosas. Dice que abundancia de mosto, de vino, de leche, de vacas, de higos, de granados. O sea, Dios quiere darles a ellos lo mejor de lo mejor mejorado y Dios cree en ellos. Y Dios cree en que ellos tienen fe porque Dios acaba de sacarlos y con mano poderosa, con maravillosas promesas, con maravillosos milagros, con maravillosas proezas, que son milagros inesperados. Dios los saca de allí y dice, bueno, yo creo que este pueblo tiene una grande fe. Y ya, si yo les digo que les voy a dar la tierra prometida, van a tener ese hope, van a tener esa esperanza también. La van a esperar. Pero claro, como habían pasado 40 años, en donde también tuvieron ciertas dificultades, pero Dios estuvo con ellos, porque dice la palabra que Dios le daba pan de reyes, Dios les daba pan del cielo. Y el Señor Jesús ahora nos dice a nosotros, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, comed mi pan. Entonces, Dios nos lleva a que tengamos esa fe, pero ligada a esa esperanza. Y Dios creía en estos 12 príncipes en que iban a dar buenas noticias a todo el pueblo. Pero resulta que no fue así. Cuando ellos llegan, 10 de ellos llegan desesperanzados. No traían ese hope en su corazón, esa esperanza en su corazón, sino que ellos venían debilitados y empezaron a hablar, no, allí hay hijos de Anac, raza de los gigantes. O sea, eran personas que medían hasta 3 metros con 30 centímetros. Tremendo. Y ellos se veían a su parecer como langostas, se veían pequeños, se veían enanitos. En vez de declarar las buenas cosas que ellos vieron, porque ellos se fueron a experimentar en la tierra prometida, a mirar, se fueron 40 días observando la tierra, quiénes habitaban, qué hacían, cómo eran las ciudades. Pues resulta que las ciudades eran amuralladas, eran fuertes. Era ciudad que fluía leche y miel. Eran ciudades de árboles, pero también tenía gigantes. Pero dice que era el tiempo de las primeras uvas. Mira lo que dice Números 13:23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. 2 en un palo. Y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Resulta que los hijos de Israel también fueron osados y trajeron un racimo de uvas con otros higos y con unos granados. Pero dice que la traían 2 en un palo. Y ese es el símbolo cuando tú vas a Israel. Ese es el símbolo más grande de los hijos de Israel, de los hijos de Dios, cuando Dios les entregó la tierra prometida, porque se cruzaron un palo de aquí hasta atrás, otro hombre, yo me imagino un palo casi de 2 metros, y de allí colgaba un sarmiento de uvas, que dicen los teólogos, los que saben y los que tenemos fe en Dios, yo creo que es así, que cada uva era de grande alrededor de un balón de básquetbol, cada uva. Por eso 2 trajeron un racimo de uvas en un palo, porque el racimo era muy grande. O sea que cuando Dios les envía ya a la tierra prometida, Dios les dice, yo les voy a dar lo mejor. Pero lo impresionante es que 10 de ellos no lo creyeron. Solamente Josué y Caleb creyeron. Y mira lo que acontece aquí en adelante. Dice el versículo 27, Números 13:27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Imagínense esas uvas así de grandes como un balón de básquetbol. Mas el pueblo, versículo 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí hijos de Anac. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué lo hizo callar? Porque cuando llegaron estos 10 príncipes, que se suponía que tenían fe y que tenían esperanza, ellos hablaron mal.
Empezaron a hablar, sí, la tierra fluye leche y miel, pero es que hay gigantes, hay hijos de Anac, a nuestro parecer somos como langostas. Y empezaron a desmotivar a todo el pueblo. Y dice la palabra que el pueblo lloró aproximadamente una noche entera. Los hijos, los niños, las niñas, todas las familias enteras llorando, porque estos 10 príncipes no le dieron fe y esperanza a su pueblo. Entonces Caleb, Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Mira cómo habla un hombre de fe o una mujer de fe. Habla con optimismo, habla con fe, habla con esperanza, habla con alegría, está creyendo que Dios está con él y no está hablando en desesperanza, no está hablando en incredulidad. Porque lo que nosotros decimos, eso es lo que sucede y acontece. La palabra dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tú puedes desatar muerte o puedes desatar vida a tus hijos, a tu cónyuge, a tu casa, a tu familia, a tu economía, a tu pueblo, a tu conjunto. Entonces tenemos que aprender a hablar la fe de Dios. Entonces Caleb, un hombre de fe, hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros contra ellos. Nosotros podemos, Dios está con nosotros. Con nosotros, yo una vez hice una charla que cuando yo leo este versículo Dios me lo recuerda, porque yo hice una charla que se llamó Contigo es diferente. Entonces pensamos nosotros que nos va a acontecer lo mismo de aquellos. No, con nosotros es diferente. Con nosotros está el brazo de Jehová. Con nosotros está el Señor. Y dice la palabra que si Dios entregó por nosotros al Señor Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, si Dios está con nosotros, si el Señor está con nosotros, si Él envió a su ángel para que nos salve, si el Espíritu de Dios está con nosotros, nosotros lo tenemos todo. Tenemos es que esperar el tiempo oportuno de Dios. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, o sea, estos 10 espías, medrosos, fusilánimes, mal hablados, temerosos, desesperanzados, dicen: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea que los hablaron, los escucharon y los veían así. Y cuando llegaron a Israel, llegaron despavoridos. Es algo que yo no logro entender. Yo no lo logro entender porque yo soy un hombre de fe. No entiendo cómo ellos venían de 40 años llenos de milagros. 40 años llenos de proezas. 40 años dice que su pie, el calzado de su pie nunca se envejeció, ni su vestido se envejeció. O sea que esos 40 años, el calzado de ellos crecía con su mismo pie. La ropa les crecía en su cuerpo. Vieron que caía pan del cielo. Dios los sustentaba en la noche con una columna de nube para calentarnos. Y en la tarde por el calor les tenía una nube de gloria que los cubría para que el calor no los sofocara. Los libró de escorpiones, los libró de culebras, de serpientes, los libró de todo esto. Yo digo que este pueblo tenía que haber llegado con mucha fe y con mucha esperanza. Esto me hace entender algo y enseñarles algo tremendo. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿De cuántas cosas malas Dios te ha librado, te ha rescatado y te ha sacado con su mano poderosa? Restauró tu matrimonio, te entregó vivienda, te entregó una empresa, tus hijos están bien. O sea, son muchos milagros. Porque mi hijo Walter sufría de asma, Dios lo sanó.
Mi Jackie sufría de bradicardia del corazón, Dios la sanó. Mi suegrita tenía que llevarla cada rato al hospital porque le daban ataques en el corazón. Tremendo. Yo tuve ruina, tuve alcoholismo, y Dios me salvó. Entonces yo pregunto, ¿Dios qué ha hecho en ti? ¿Por qué estás desesperanzado hoy? ¿Por qué estamos sin fe hoy? Si sabemos que el Dios que nos salvó ayer nos puede salvar hoy. Por eso no entiendo estos hombres que vienen y dicen, a nuestro parecer nos veíamos como langostas. O sea, la situación estaba tan difícil que ellos querían salir corriendo. En vez de tener esa esperanza en su corazón tan grande, Dios nos va a entregar esta tierra. Esta tierra es de nosotros. Esta tierra con bosques, esta tierra con murallas, con fuertes muros fortificados. Dios nos lo va a entregar. En vez de tener esa fe, desalentaron al pueblo. Lo desmotivaron y lo dejaron desesperanzado. El pueblo quedó sin esperanza. Mira lo que dice en Números 14. Ya. Bájale un poquito al volumen. Bueno. Versículo 14. Entonces 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Toda la noche lloraron, toda la noche dieron voces, porque aquellos hicieron flaquear al pueblo. Y se quejaron contra Moisés, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, contra todos los hijos de Israel, y le dijeron a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Estos 10 espías hablaron más duro que Josué y Caleb. En vez de Josué y Caleb también haberse levantado a hablar más duro, no. Estos 10 espías desmotivaron completamente al pueblo y los dejaron sin esperanza, los dejaron desesperanzados. Pero mira lo que hizo Josué. Números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ellos hablaban, ellos murmuraban, pero Josué y Caleb rompieron sus vestidos y empezaron a hablar distinto. Y dice, y hablaron a toda la congregación. Números 14:7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no les temáis. Así tenemos que aprender a hablar, porque lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, es una profecía. Y si nosotros estamos profetizando vida, así va a acontecer. Entonces va a haber prosperidad, va a haber multiplicación, va a haber vida, va a haber salud. Y esto es lo que ellos nos enseñan hoy a hacer. Por eso Dios nos deja estos libros de la historia, lo que les aconteció a ellos. Y si ustedes se ponen a ver de ahí en adelante, ellos empiezan a conquistar. Y conquistan Jericó, y conquistan Orma, y conquistan varias ciudades, y conquistan Jai, pero empiezan a conquistar con esa fe tan grande. Inclusive hay algo tremendo que Dios me enseñaba. Una de las primeras conquistas que ellos hicieron fue Jericó. ¿Y sabe cómo conquistaron Jericó? Les decía el Señor, en la mañana se van a levantar y todos callados van a darle una vuelta a Jericó. Tremendo. Una vuelta a Jericó, porque iban a conquistar esta tierra prometida. ¿Y cómo le tocó a Dios decirle por medio de Moisés que conquistaran? ¿Cierto que fue callado? Y al otro día otra vez, 7 veces. Y la última vez fueron 7 vueltas callados. No podían hablar nada. Miraban los muros y de pronto tenían temor, pero no salían palabras de su boca. Porque Dios no lo permitió hasta el último día, ¿no, amor? El último día dice por Jehová y por Josué. Y mejor dicho, nosotros decimos en el nombre de Jesús, y caen esas murallas. Y cayeron. Pero les tocó conquistar, vea, callados, para que no murmuremos. A veces Dios por eso nos dice, calla delante de mí. Calla delante de mí. Yo a veces llego delante del Señor, y yo he llegado delante del Señor también a veces. He llegado con un corazón
con fracaso. De pronto no nos fue bien en el día. De pronto la situación no está fácil. Y de pronto podemos llegar a quejarnos delante de Dios. Pero yo he aprendido a veces a orar, a veces callado. Porque el Señor me dijo, calla delante de mí toda la tierra. Y llego delante de Él y quedo callado. Y solo puedo llorar. Y solo puedo entregarle mi corazón a Él y no decir nada. Y esperar, porque el momento que he pasado es difícil, porque no lo entiendo. Porque lo que me ocurrió, porque me agraviaron, porque me menospreciaron. Y callado. Y solamente lloro delante de la presencia de Dios. O estoy callado delante de la presencia de Dios. Y espero en Él. Guarda silencio ante Jehová, dice el Salmo. Guarda silencio ante Jehová, porque ciertamente Él es nuestra salvación. Pero a veces vamos y nos quejamos. Esta mañana que hicimos oración con Jackie, ayer, antier, me decía el Señor, entrad por mis atrios con acciones de gracias. Y yo entraba dándole gracias a Dios por tantas cosas. Y hay tantas cosas que pedirle a Dios también cada día. Pero yo entraba diciéndole, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque nos has guardado, nos has protegido. Mis hijos están creciendo en bendición, mi familia. Nos regalaste Avivamiento Betel, un gran ministerio. Nos regalaste una empresa para administrar, gracias. Pero a veces vamos solamente quejándonos. Y llorando, pero es un lloro lleno de queja, lleno de lamentación y lleno tal vez de murmuración como estos 10 espías. Lo cual yo digo, hay momentos de llorar y entregarle a Dios las cargas, sí. Pero la palabra dice, entrad a sus atrios con acciones de gracias. Mira lo que dice Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tremendo. Aquí Dios les empieza a entregar a ellos bendición. Les entrega bendición a cada uno de ellos. Pero ¿sabes quiénes vieron la tierra prometida? Josué, Caleb y todos los niños y los adolescentes. El resto de los hombres maduros que se quejaron no vieron la tierra prometida. Aún Moisés no vio la tierra prometida, porque también se airó. Así que cuidado cuando nos presentemos delante del Señor. Presentémonos con fe y presentémonos con esperanza. Amén. Amén. Amén, Así amor. es. Y esta palabra me recuerda en Job 11:18. Dice la palabra en Job 11:18, tendrás confianza porque hay esperanza. Amén. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y me pareció muy hermosa esta palabra porque el Señor nos enseña, no es fingir que no está pasando nada, sino es realmente creer que Dios puede hacer algo, que Dios está orando, que Dios está en medio de la situación, que Dios está transformando todas las cosas. Y el Señor me regalaba también una palabra en el Salmo 62, es una oración muy hermosa. Quiero que ojalá la puedas leer, orar en tu casa con esta palabra. Tremenda. Porque hay momentos, lo que decía mi esposo, hay momentos en los que uno también necesita como entrar a esa presencia del Señor y decir qué hay en nuestro corazón, qué es lo que está afligiendo nuestra vida, qué es lo que nos roba esa paz, qué es lo que nos roba como esa confianza en Dios. Y dice en el versículo 5, Salmo 62 a partir del versículo 5, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él todo el tiempo. Mira, esperar es esa esperanza. En Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Qué debemos hacer en esos momentos de angustia, de dificultad, de desesperación, de falta de fe aún? Es refugiarnos en el Señor. Dice el Señor, derramen delante del Señor, derramen delante de Dios todo lo que esté en su corazón, porque Él es su refugio. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu angustia? Señor, mira mi situación, mira mi casa, mira mis hijos, mira mi hogar,
mira mi salud, Señor. Derramemos nuestro corazón delante de Él porque Él es nuestro refugio. Luego dice en el Salmo 65:5, dice, con tremendas cosas nos responderás tú, en justicia, oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. Él es la esperanza de todo. Él es la confianza de todo. A veces nosotros no sabemos qué hacer, qué decir, cómo hablar, pero el Señor es la solución, Él es la esperanza de todas las cosas. Y algo importante que el Señor me hablaba también esta mañana y aún esta tarde es que nuestra esperanza es nuestro amado Jesús. Él es la esperanza de todo. Y esto me recordaba cuando el Señor Jesús es crucificado, cuando el Señor muere y al tercer día resucita. Dice la palabra que fueron unas mujeres a buscar a la tumba, a visitar al Señor. Pero vieron que la tumba estaba abierta, que la piedra había sido movida. El Señor Jesús ya no estaba ahí, porque Él es esa esperanza de vida. Aún para Él mismo lo fue, y el Señor quiere enseñarnos que Él es esa esperanza de vida para nosotros. Y dice la palabra que cuando estas mujeres fueron, María Magdalena y otras mujeres, fueron a mirar qué sucedió y no encontraron al Señor Jesús, corrieron hacia donde los discípulos de Jesús, pero ellos no le creyeron. Ellos no creyeron cuando ella les dijo, el Señor Jesús resucitó, y aún un ángel se les apareció y les dijo a ellas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y eso es lo que el Señor también quiere enseñarnos a nosotros, que está muerto en este tiempo sobre nosotros, porque Él quiere traer vida y vivificar nuestros corazones. Él quiere traer esperanza a nuestras vidas. A veces nosotros en medio de la dificultad, muchas personas a veces retroceden en lugar de avanzar, retroceden. Y a veces el Señor Jesús, como a Pedro, tiene que ir a buscarnos al lugar donde retrocedimos. Y el Señor quiere levantarnos de esas tumbas. A veces nos quedamos solamente y el Señor Jesús se quedó en la tumba. No, Él no se quedó en la tumba. El Señor Jesús resucitó para darnos vida, para darnos esperanza. Y quiero leerles un momento en Lucas 24, el versículo 13 en adelante, que nos habla una historia muy hermosa, una palabra donde Jesús se les aparece a unos hombres camino de Emaús. Y dice a partir del versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Me impactaba esta parte. El Señor dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están agobiados? Y el Señor se refería a que si acaso ellos no sabían que Jesús ya había resucitado. Luego dice en el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? El versículo 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Luego dice el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces en el versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declararon en todas las escrituras lo que él les decía, confirmando que lo que había sucedido en él estaba escrito? Luego dice en el versículo 32, y decían el uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jesús quiere que algo suceda en nosotros, que haya un cambio sobrenatural en nosotros, en nuestra fe, en nuestra confianza en Él, porque nosotros no podemos estar pensando como piensan los que no conocen a Cristo. Muchos decimos los que están en el mundo, que no conocen a Cristo. El Señor quiere levantarnos a nosotros de esta tumba, porque muchos todavía creemos que Jesús está ahí, que Jesús no se levantó de la tumba, pero el Señor se levantó precisamente para darnos esa fe, esa esperanza, para resucitar sueños, para resucitar cosas que tal vez en nosotros se habían muerto o se están muriendo, no lo sabemos. Tal vez hay algo en ti que tú dices, algo se está muriendo en mí. Mi fe, mi esperanza, mi confianza en Dios se está muriendo, se está acabando. Señor, yo necesito que tú me levantes de esa tumba, porque hoy el Señor nos dice que Él quiere levantarnos con su mano preciosa, con su mano poderosa, e implantarnos a nosotros esa fe, esa confianza, esa esperanza que no debe desfallecer. El Señor le habló a estos hombres porque Él quería que en ellos fuera plantado en su corazón esa esperanza ferviente de que creyeran que hay un Cristo que vive, que resucitó por nosotros y que quiere resucitar muchas cosas en nuestra vida en este tiempo. Si tú tienes esa desesperanza, si tú tienes esa ilusión tal vez de que tu esperanza se está apagando, hoy es bueno que tú le digas: Señor, despiértame, Señor, enciéndeme una vez más. Señor, perdóname si tal vez he visto que, no se han podido hacer las reuniones en muchos lugares, en muchas iglesias no se ha podido abrir la iglesia, no se han hecho reuniones y hemos notado que esto ha bajado la fe en muchos, que esto ha traído esa desesperanza, esa angustia, ese temor, ese miedo. Y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, pero hoy el Señor quiere encender esa esperanza nuevamente en nosotros. Que como estas mujeres de fe, que tal vez no les creyeron en el momento, podamos hoy impartir y decir: Señor, yo tengo esa fe y voy a impartir esa fe y esa esperanza a mi casa, a mi familia, a los que lo necesitan, porque yo sé que algo tú vas a hacer. Amén. Amén, muy bien, amor. Mira, y dice el Salmo 62, el 1 y el 2 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré mucho. Pero Él dice, es en Dios donde está acallada nuestra alma. Lo que pasa es que en el alma es donde están los sentimientos, las pasiones. El alma es la que nos hace angustiar. Entonces somos personas muy almáticas. Todo lo deseamos, todo lo queremos ya, no queremos esperar. Queremos todo pronto, queremos un café instantáneo. Queremos que el milagro sea como un café instantáneo, que sea pronto. Y a veces nos toca esperar. Y nos angustiamos mucho. Y mira lo que dice el versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solamente en Él reposamos. Cuando llegamos a Él, nuestra alma descansa. Por eso es que hay que buscarlo es a Él. Hay que buscarlo a Él en oración. En la mañana, en la tarde, en la noche. Y mira lo que dice el Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué me angustio tanto? Por lo que está ocurriendo, por lo que está pasando. Sí, hay temor, sí. Hay pánico, sí. Pero nuestra alma tiene que estar sosegada en Dios. Tiene que estar descansando en el Señor. Y dice el versículo Salmo 42, 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. De día el Señor manda su misericordia, porque la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y de noche su cántico estará conmigo. De noche no se acueste con su alma cansada, decepcionado, decepcionada, lleno de fracaso. Entréguele esas partes de su alma al Señor.
esa angustia, carga, sí. esa carga, esa aflicción, esa tristeza, ese momento tan difícil que pasaste en el día, entrégueselo a Él y descansa en Él con cántico. Dice, y de noche su cántico conmigo estará y mi oración al Dios de mi vida. Yo hay momentos donde estamos intranquilos. A veces llega la intranquilidad, llega la angustia, coloco una buena oración y sigue otra y sigue otra y sigue otra. Cuando ya descansa mi alma, duermo. Pero no podemos acostarnos escuchando noticias o no escuchando nada, donde tu pensamiento te lastima y te lastima y te lastima por lo que te hicieron, porque te hirieron, y llegas a un punto donde no puedes dormir, donde llegas a una angustia total y no puedes ni dormir. Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Tenemos es que esperar en el Señor. Ese esperar habla de esperanza. O yo le decía aquel día a algunas personas que les predicaba y les decía, Dios nos ha enseñado que tengamos paciencia, y la paciencia viene de paciente. Cuando vamos al médico nos dan una cita y a veces no nos cumplen la hora. Tu cita a las 10 de la mañana y son las 10:30 y 11 y no nos han atendido. Por eso es que nos llaman ser paciente. Tienes que tener la paciencia porque el médico ya te va a atender, te va a dar el dictamen y el dictamen va a salir bueno. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Así que esperemos en el Señor, que nuestra alma no se fatigue y no se canse hasta desmayar. Que nuestra alma pueda reposar en Dios, porque esa es la fe. La fe es que Él ciertamente está ahí con nosotros. Es la certeza la que se espera. Él está ahí con nosotros. Yo tengo la certeza que Él está aquí conmigo, está con mi esposa, está allí contigo, porque Él es omnipresente. Él es omnividente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él está en todo lugar. Él es poderoso para levantarte. Amén. Amén. Y algo importante también que queremos dejarle, ya casi para terminar, es lo importante, es aférrate a la palabra. El Señor me hablaba en la importancia de que nos aferremos a la palabra de Dios, porque la palabra es la que va a traer esa fe, esa fe certera a tu vida, esa confianza de que el Señor tiene el control de todas las cosas, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Créeme que lo que está sucediendo no se le salió de las manos al Señor. El Señor sabía, Él tiene el control de todas las cosas, y la palabra de Dios en este tiempo quiere gobernar todas las cosas. Él gobierna el gobierno, Él gobierna nuestra vida, Él gobierna lo que está arriba y lo que está abajo del cielo, dice la palabra. Y a veces nos olvidamos en medio de todas estas situaciones que el Señor, lo que decía mi esposo, la importancia de llegar a su presencia, de buscarlo. Si tú sientes esa angustia, entra a la presencia de Dios, busca su presencia, lee la palabra, busca esa palabra rema donde el Señor va a hablar a tu corazón, y créeme que va a venir esa paz y esa consolación, porque el Señor lo ha hecho con nosotros. En medio de toda esa situación difícil, en medio de toda esa angustia, siempre hemos ido a la presencia de Dios, y es allí donde esa palabra conforta nuestro corazón. Entonces, qué importante en estos tiempos difíciles que la palabra de Dios sea ese testamento, sea esa palabra que te va a fortificar en estos tiempos, que te va a dar esa fuerza, que te va a dar esa sabiduría, que tú vas a entrar a la presencia del Señor y tú no vas a salir igual. Tú vas a entrar a la presencia del Señor con tal vez con aflicción, pero cuando salgas vas a salir con esa paz, con esa seguridad de que el Señor va a obrar, de que, como decía Jonathan, algo hará el Señor. Amén. Dios va a hacer algo en este tiempo. Amén. Entonces no te aflijas más y confía en el Señor. Amén. Amor, y algo que me mostraba el Señor cuando estaba leyendo lo de Números 13, es que todo el pueblo de Egipto, ellos vieron grandes maravillas, ellos vieron proezas por Dios, ellos vieron cómo la mano poderosa de Dios estuvo con cada uno de ellos. Y solo 2 de ellos tuvieron una fe tremenda. ¿Por qué?
porque no oraban y no hacían que su alma descansara en el Señor. Cuando el alma del hombre descansa en el Señor, ocurren milagros. Y yo tengo aquí un versículo bíblico que el Señor me regaló en 2 de Reyes 5. Un hombre almático, porque tenía posesiones, porque tenía un buen mandato, porque tenía una alta alcurnia en ese momento. Dice en 2 de Reyes 5, versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y su señor lo tenía en alta estima. Porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Entonces Naamán era un hombre rico, era un hombre que el rey lo tenía en alta estima, tenía muchas cosas buenas, pero era leproso. Y yo recuerdo que a mí algo me enseñaban cuando aprendí este versículo, que cuando él se quitaba la ropa, pues se le despegaba la piel porque era leproso. Y su esposa sufría al verlo así, aún sufría hasta la mujer que le servía en la casa. Y dice que de Babilonia fue llevada para allá una mujer que le dijo a la esposa de Naamán, y le dijo: si mi señor rogase al profeta que está en Israel, él lo sanaría de su lepra. Pero yo me imagino la vida diaria de este general del ejército. Un general con honores. Dios le había dado victoria para que le diera victoria a Israel. Entonces era un hombre reconocido, estimado y amado por todo Siria. Pero era leproso. Entonces cuando él se quitaba la ropa, se quitaba su ropa y se le quedaba pegada a la piel. Su día no era igual que el día de cualquiera de nosotros. No sé, cuando iba al baño, cuando almorzaba, o sea, las cosas eran distintas en su vida personal. Su aseo personal era muy difícil. Yo me imagino que como era leproso, le tocaba vendarse. Al parecer se colocaban unas cremas y se vendaban. Y cuando se quitaba, pues las vendas sangrando, con piel, terrible. Pero viene una mujer de allí que era la sierva de su señora, y le dice: si él clamare al profeta, si él le clamara al profeta que está en Israel, el profeta le sanaría de su lepra. O sea, le llegó el momento. Estuvo en angustia muchos días, pero era un hombre muy almático. Mira lo que aconteció acá, y dice en el versículo 8, 2 de Reyes 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, como lo estimaban mucho a Naamán, el general del ejército, el rey de Siria hizo cartas para dárselas al rey de Israel. Cuando el rey de Israel abre las cartas, él piensa que él es el que tiene que sanarlo. Y Eliseo le dice: no, mándalo a mí para que se dé cuenta que hay profeta en Israel. Y vino Naamán, 2 de Reyes 5:9, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tú y tu carne será restaurada y serás limpio completamente. ¡Qué tremendo! Pero él llegó con toda su gallardía, con todo su coraje, él llegó con toda su grandeza de un general, llegó con caballos, y él pensó que Eliseo iba a salir a responderle, y que Eliseo le iba a imponer la mano, iba a orar al Dios del cielo y lo iba a sanar, y se le iba pues a humillar. Y Eliseo, al ver su arrogancia, Eliseo al ver su alma, su ser tan almático, ni siquiera sale. Le mandó al siervo. El profeta le manda a decir con el siervo: dígale que se vaya y se meta en el Jordán 7 veces, y allí su piel va a quedar sana. Entonces esto para él fue tan duro, porque dice aquí el versículo 11, y Naamán se fue enojado. Vea lo que pasa con una persona almática. Dios le está diciendo cómo le va a hacer el milagro, cuándo va a hacer el milagro, pero esta persona muy almáticamente dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí,
Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Y empieza a decir, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados, mira la humildad de tener un criado al lado, de tener una persona humilde al lado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harás? Cuando más diciéndote él, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y su carne quedó como la carne de un niño y quedó limpio. Ese hombre que había sufrido tanto por su lepra, colocándose sus vestidos, colocándose sus vendas. Qué tremendo. Y llegó a quedar limpio. Yo me imagino que él le pediría a su Dios, al Dios que él adoraba en ese tiempo, porque desde aquí él se convirtió al Dios de los ejércitos, se convirtió a Jehová, se convirtió al Dios de dioses, al único Dios y al Dios verdadero. Pero yo me imagino él, ¿cuántas veces le oraría a sus dioses? ¿Cuántas cosas haría? ¿Cuántas cremas se empalagaría? ¿Cuántas drogas consumiría? ¿A cuántas personas consultaría? Pero fue al que era. Y aunque enojado, aunque un ser almático, el Señor lo restauró. Y yo creo que la oración de él al Dios extraño que él tenía, él le diría, uy, yo quiero que la piel sea como mi rey, como el rey de Asiria. Porque el rey de Asiria lo limpiaban con aromáticas, le echaban cremas especiales, le hacían cosas. Y me imagino la piel del rey bien bonita, la piel de un rico, bien cuidada. ¿Se han visto la piel de un rico? Bien cuidada. Y yo creo que él diría, yo quiero tener esa piel. Y Dios le dio la mejor piel, la piel de un bebé. Entonces, ¿pero qué me enseña a mí esto? Este hombre almático no quería meterse 7 días en el río de Israel. Y la palabra dice que el Señor, Él es el río. Y dice que el Espíritu de Dios permite que nosotros entremos en ese río y que estemos en esas aguas, que nos metamos en esas aguas del Espíritu. Y yo creo que Dios quiere que nos metamos en esas aguas del Espíritu. Amén. 7 veces. Amén. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los 7 días de la semana, métete a esas aguas. Y el milagro va a ser tan grande que tu piel va a quedar como la de un bebé. Amén. Amén. Así que eso es lo que ocurre cuando tenemos fe, cuando tenemos esperanza. Amén. Amén. Vamos a orar y ya saludamos. Saludamos primero. Saludamos a Mari Rojas. Saludamos a Mari Rojas. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Mari, en el nombre de Jesús. A ti y a tu familia. A Gloria Melo. Gloria Melo, Dios te bendiga y te guarde, a ti y a tu familia también. Marcelita Cobos. Marcelita, Andresito Forero, Dios les bendiga y les guarde. A Brenda, Allison. A Jazz. Jazz Plady, mi Jazz, Dios te bendiga a ti, grande. a tus hijos. Te bendecimos. Te bendecimos, amén. Miguel Ángel Díaz, tu hermano. Miguel Ángel Díaz, bendecimos a mi hermanito que se conectó el día de hoy, Dios lo bendiga y lo guarde. Héctor Cuellar. Héctor Cuellar, don Héctor, Dios lo bendiga y lo guarde en el nombre de Jesús. Jacqueline Gutiérrez. Jacqueline Gutiérrez, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Ahí veo también a doña Miriam Garzón, a Alex Cárdenas, Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Neivita. Neiviña desde Brasil, Neivita, Dios te bendiga Neivita, poderosamente. Un abrazo, Dios te guarde. Dios te guarde. Dora Emilce Sotelo. Dora Emilce Sotero, Alicia Carrero, Alberto Arero, Dios les bendiga poderosamente. Tomen esa palabra, por favor, compártala, dele like. Carlos Rodríguez, Carlitos, Dios te bendiga poderosamente. Vamos a orar. Y Gloria Cubillo, Dios te bendiga, Glorita, Gloria. un abrazo. Y todos los que se conectaron, Amén. Familiares, amigos, Avivamiento Betel, gracias por conectarse y compartan este video. Ora, mi amor.
Amado Dios, te damos gracias, Padre poderoso, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu fidelidad con nosotros, con tus hijos, Señor, es tan grande, es tan preciosa. Gracias, Señor, por cada persona que se conectó en esta noche, Señor. Te pido, Padre poderoso, que tú les llenes, Señor, de esa fe, de esa esperanza, de esa confianza, Señor. Como nos hablabas hoy en tu palabra, Señor, que tú seas fortaleciéndoles en todo momento, Señor. Que tú seas obrando en sus vidas milagros, prodigios, maravillas. Que ellos puedan entender, Señor, que en medio de toda situación difícil, Señor, algo tú vas a hacer, Señor. Esa es la esperanza, Señor. Es la ilusión, Señor. Es esa chispa, Señor, donde esperamos que tú hagas algo, que seas tú transformando, Señor, que seas tú trayendo, Señor, ese milagro, Señor, como ocurrió en este hombre leproso, Señor, en Naamán, Señor, que pueda suceder en cada familia, en cada hogar, un milagro en este tiempo, Señor. Padre, muchos tal vez en estos momentos tienen esa angustia, esa desesperanza, ese temor, ese miedo, ese pánico, Señor, pero hoy declaramos, Señor, que nuestra confianza eres tú, Señor, que tú eres nuestro plan perfecto. Mi amado Jesús, tú eres nuestra esperanza. Tú, Señor, moriste en la cruz por cada uno de nosotros para darnos vida, Señor. Y la esperanza es esa vida eterna, la esperanza es esa vida en plenitud, Señor. En que tú, Señor, obrarás, Señor, en este tiempo sobre cada uno de tus hijos, Señor. Hoy pido, Padre poderoso, que tú les guardes, que tú les bendigas, que tú les levantes, que tú les sostengas, Señor. Que tú, Señor, seas su roca fuerte, Señor, en medio de la dificultad, Señor. Y que les levantes muy en alto, donde el mal nunca les podrá tocar, Señor. Yo te doy gracias por cada familia que hoy se conectó, porque cada uno de ellos representa una vida, una familia. Y te pido, Espíritu de Dios, sopla, Señor, en esta noche, Señor, aliento de vida sobre ellos, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Dios precioso. Y gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él solamente es mi roca y mi salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde, que descansen y que descansen en la paz del Señor. Confíen en sus promesas. Mañana nos gustaría tener un tiempo a través de el Meet, que es una página que nos podamos conectar varios. Vamos a enviarles el link para los que se puedan conectar y vamos a estar orando conforme a esta palabra. Aquellos que sientan esa necesidad de que venga esa esperanza a sus vidas, que tal vez se han sentido desalentados, conéctate con nosotros y te vamos a enviar el link para que estemos orando mañana, más o menos a las 7:30 de la noche, por esta palabra tremenda. Que venga esa esperanza, que venga ese hope de parte de Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Compartan este video, denle un me gusta. Denle me gusta. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerden que en Dios está nuestra esperanza. Dios les bendiga. Feliz noche.